Sí, está bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias Patricia y a los demás colegas de la maestría, también a ustedes asistentes por estar acá esta tarde. El trabajar, digamos, en un seminario intensivo o de 2 sesiones como va a ser este, tiene, ¿no?, la complicación, por decirlo de alguna manera, de que nos vamos a ir conociendo sobre la marcha, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, no venimos trabajando previamente, entonces de alguna forma eso obliga a empezar a trabajar desde cero sin conocernos y quizás tener que poner a prueba ciertas ideas preliminares antes de presentar algunas hipótesis más sistemáticas. No obstante, eso no es una complicación. De alguna forma el psicoanálisis siempre impone tener que estar volviendo a decir lo mismo de otra forma, ¿no? Digamos, en ese punto siempre es raro que quien se dedica a la transmisión del psicoanálisis se dedique, o se presente, mejor dicho, como un experto o como un especialista en psicoanálisis. Más cuando la clínica psicoanalítica implica estar revisando siempre sus fundamentos, ¿no? En ese sentido, ¿no?, por decirlo así, el clínico no es como tal un especialista en el sentido estricto de aquel quien conoce mucho más que los fundamentos de su práctica, ¿no es cierto? Y comienzo con esta observación preliminar porque uno de los problemas, o mejor dicho, de los síntomas, prefiero decir, que tiene el psicoanálisis de nuestra época es su fuerte abstracción, la preocupación quizás mayor, ¿no?, la preocupación que suele haber hoy en día en diferentes lugares por conceptos de un nivel de abstracción muy grandes, a veces desvinculados del terreno, ¿no?, en el que surgen. En ese punto la clínica, como intento de tratar de aprender algo de la experiencia, siempre es vacilante o a contrapelo de la teorización. Dicho de otra manera, si algo tiene la clínica es que busca siempre de un modo o de otro defraudar respecto de la teoría. En ese sentido, más que la teorización o la propuesta de nuevos conceptos, la fundamentación quizás es una vía mucho más interesante para pensar clínicamente lo que es el psicoanálisis. Digo esto con un ejemplo concreto, ¿no? En Buenos Aires yo trabajo también en una editorial. Una de las cuestiones que venía viendo en el último tiempo era cómo, por ejemplo, se han publicado en el último año unos 15 libros sobre el síntoma, la noción de síntoma asociada a la topología de nudos de la enseñanza de Lacan. Y sin embargo, ¿no?, diría que en los últimos 10 años no se publicó ningún libro sobre la regla fundamental, sobre la asociación libre. Eso sin duda es algo que a mí me interpela y me genera algún tipo de inquietud, especialmente por la particular obviedad en la que parece que cae, ¿no?, algo tan fundamental como justamente la regla de asociación libre. Cuando pareciera que ya algo tan sustancioso de la práctica del psicoanálisis se volvió obvio, se volvió una obviedad, ¿no? En ese punto, por mi parte, yo suelo sentir cierta desconfianza, ¿no? Digamos, vamos ganando en erudición, vamos quizás articulando, por ejemplo, el psicoanálisis con la matemática, la topología, ¿no?, conceptos filosóficos sumamente elaborados, y sin embargo, ¿no?, la práctica clínica queda un poco desdibujada, ¿no? ¿Cuál es el correlato clínico de eso? ¿No? Digamos, es una impostura de nuestro tiempo el psicoanalista erudito, por decirlo así, ¿no? Por eso yo prefiero, para este encuentro breve, para estos 2 encuentros, quizás tomar más bien la perspectiva del clínico, ¿no? Tratar de pensar clínicamente, en la medida en que también, entiendo, ustedes están interesados por eso, por la práctica del psicoanálisis, además de por los conocimientos teóricos. Cuando, no suena quizás como una especie de muletilla trillada esto, ¿no?, pero efectivamente cuando venía para acá en el taxi, ¿no?, había una noticia que me impactó, ¿no? O sea, me sacude inicialmente una noticia que escuchaba con el taxista y conversaba con él al respecto, ¿no?, que es que según la Organización Mundial de la Salud se va a incluir, no sé si me escucharon ustedes estas noticias de hoy, pareciera, ¿no?, se va a incluir dentro de la lista de discapacidades, ¿no?, la incapacidad para conseguir pareja estable.
Es sin duda una noticia que nos tendría que hacer temblar de alguna forma, ¿cierto? El trasfondo, ¿no? Por supuesto, como siempre ocurre en este tipo de circunstancias, es bien intencionado, está en función de que esas personas el día de mañana puedan acceder a una fertilización sin que eso sea un caso de esterilidad, ¿no? Biológicamente determinada, ¿no? Sino que con el propósito de universalizar, por decirlo así, la posibilidad de que también las personas solteras tengan, ¿no? El derecho a tener hijos, ¿no? Digamos, uno podría parafrasear entonces esa noticia de este modo, ¿no? Ser soltero se convirtió en una nueva discapacidad, ¿cierto? Y es preocupante, ¿no? Digamos, si ya antes era preocupante ser soltero, ¿no? Ahora quizás mucho más, ¿no es cierto? Pero en este punto la noticia me impactó y me empuja a empezar la conversación con ustedes tomando como referencia lo más propio de la práctica psicoanalítica o de la clínica psicoanalítica, que es su noción de síntoma, ¿no? Y en el punto en que esa noción de síntoma está sostenida por una pregunta, por una inquietud respecto de lo sexual, ¿no es cierto? De hecho, una de las definiciones más importantes de Freud del síntoma es: el síntoma es la práctica sexual de los enfermos, ¿no es cierto? Es una definición que encontramos en el caso Dora, que yo creo que les pedí que revisaran para hoy. Si pudieron echarle un vistazo a eso, sería bueno para algunas cosas que vamos a conversar. Pero en principio entonces yo quisiera iniciar este encuentro pensando con ustedes cuál es el sentido, ¿no?, de la noción de síntoma en psicoanálisis. ¿De qué hablamos? ¿Por qué la noción de síntoma en psicoanálisis es tan distinta a la noción de síntoma para la medicina? ¿No es cierto? Donde no es tan claro a veces que los analistas realmente lleguemos a aprender realmente lo novedoso de la concepción del síntoma para el psicoanálisis, el síntoma tal como lo descubrió Freud. En este punto, ¿no?, muchas veces incluso, ¿no?, siendo analistas podemos caer en una concepción médica del síntoma cuando, por ejemplo, pensamos que determinado rasgo es propio de una histeria, ¿no?, o determinado rasgo es propio de una neurosis obsesiva. En ese punto no habría mucha diferencia entre pensar que, supongamos, la objeción al otro es un rasgo histérico, ¿no?, y pensar que, por ejemplo, ¿no?, la fiebre es un síntoma de, o es un indicador de un cuadro, ¿no?, infeccioso. En ese punto, la reducción de muchas veces el síntoma al rasgo, ¿no?, digamos, de un epifenómeno, ¿no?, de una instancia que lo sostendría, ¿no?, es algo que no es novedoso, ni siquiera es algo en sentido estricto analítico, ¿no? Ese es un punto que a mí me preocupa especialmente hoy por hoy, especialmente en la práctica que me toca llevar adelante a veces como supervisor, cuando muchas veces alguien, después de algunas entrevistas con un paciente, se acerca a supervisarlo y me pregunta, bueno, después de contarme una serie de rasgos o de anécdotas de la vida del paciente, ¿y qué es? ¿No es neurótico? ¿Es psicótico? ¿Es perverso? ¿No? Ese punto donde la distinción estructural o la posición del sujeto queda reducida muchas veces a una estructura, ¿no?, algo que alguien sería, ¿no? ¿Qué es esta persona? ¿No es cierto? Esa es una concepción fuertemente esencialista y pareciera que en cierta medida la concepción estructuralista del psicoanálisis llegó a esa pendiente, con consecuencias clínicas, ¿no?, que son como las que venía mencionando recién, ¿no?, las que encontramos en la práctica muchas veces de quienes se inician en el psicoanálisis y están más preocupados por saber qué diagnóstico tiene su paciente, ¿no?, antes de ver qué hace, ¿no? Digamos, una especie de, para saber qué hacer, necesito saber qué clase de paciente tengo adelante, cuál es su cuadro, ¿no? Ahora, la concepción psicoanalítica del síntoma y la concepción, por lo tanto, que nos hacemos los analistas del diagnóstico, no tiene esa función esencialista. No tiene ni siquiera esa función de estructura o esa noción de una estructura como si la estructura fuera algo que cada tanto produce un fenómeno que nos permite leer de qué estructura se trata retroactivamente. No tiene esa función de verificación. Dicho de otra forma, ¿cualquiera de los dos puede usar? Si empezamos preguntando qué es lo novedoso de la concepción psicoanalítica del síntoma, lo que de alguna forma
hace del descubrimiento de Freud algo tan potente, deberíamos decir qué cosa, qué se les ocurre a ustedes, qué es lo que descubre Freud cuando descubre su noción de síntoma, ¿no? ¿Qué es lo más llamativo? ¿Qué desde su punto de vista? Lo que se les ocurra, ¿no? Digamos. ¿Tiene un sentido? Bueno, es curioso lo que decís, ¿no? Porque para un cognitivo también el síntoma tiene un sentido, ¿no? Digamos, en ese sentido, para la redundancia, el sentido es lo menos propio del descubrimiento freudiano, ¿no? Uno podría pensar, para el psicoanalista, ¿no? Lo que a alguien le pasa tiene que ver con algo. Uno podría entender la idea de sentido en ese sentido amplio. Está vinculado, supongamos, a la historia de esa persona o está vinculado a alguna otra cuestión. Pero ese aspecto hermenéutico del síntoma no es lo más interesante quizás del descubrimiento freudiano. ¿Qué otra idea se les ocurre? Manuel, yo solo conozco el nombre de Manuel por ahora, así que cuando no respondan, No, me siento demasiado interpelado para decir algo. Entonces, ¿Puede ser el síntoma como una expresión de lo inconsciente y de lo reprimido? está bien lo que decís, sin duda esa es una aproximación valiosa, pero el síntoma como retorno de lo reprimido o como formación del inconsciente no es del todo precisa porque en realidad también tenemos otras formaciones del inconsciente, ¿no? Tenemos el sueño, el lapsus, el chiste. En ese punto cabría una pregunta suplementaria, digo, la pregunta se duplica, ¿no? Ahora, ¿qué distingue al síntoma de las demás formaciones del inconsciente y le da un papel privilegiado, ¿no? Al punto de que el analista elija, por decirlo así como, ¿no? Venía hablando del soltero recién, ¿no? Digamos, la pareja del analista es el síntoma del analizante, ¿no? Digamos, el analista no es un soltero, no necesita, no se casa con el paciente, pero sí busca el síntoma, ¿no? ¿Y qué distingue al síntoma de las otras formaciones del inconsciente? O sea, el malestar, y que es algo que en algún punto no se entiende, como que... Ahí está buena la pregunta, o la observación que vos haces. Dolor, hay, no sé, una incomodidad. Esa es una pregunta interesante en el punto donde podríamos preguntarnos, ¿no? ¿El malestar es condición suficiente para el análisis? ¿Que alguien la esté pasando mal, que esté sufriendo? ¿No? En ese punto, ¿qué coordenadas tendría que tener ese malestar para que, en última instancia, ¿no? Cuando alguien nos consulta, digamos, ¿no? Uno como analista no deja de ofrecer el psicoanálisis y cree que el psicoanálisis es una respuesta a ciertas formas de padecimiento, ¿no? Y si uno no recorta bien qué tipo de coordenadas tiene que tener ese sufrimiento para que sea analizable, ¿no? Hasta quizás cae en un acto problemático, ¿no? Actualmente hay personas a las cuales es conveniente sugerirles que hagan otro tipo de opciones, ¿no? En última instancia, cuando pensamos que el psicoanálisis no es una cosmovisión, ¿no? También lo que estamos diciendo indirectamente es que el psicoanálisis no es una solución para todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la pregunta, ¿no? Ahí se reformulan estos términos. ¿Qué coordenadas tendría que tener ese sufrimiento? ¿No? Ese sufrimiento que yo lo matizo ahora, si vamos a una idea bien inicial en la obra de Freud, que es ubicar el síntoma en función de un conflicto. ¿No? El síntoma es una respuesta a un conflicto. El síntoma no es un efecto, no es un resultado, ¿no? Por eso decía, esto distingue la concepción analítica del síntoma de la concepción médica, ¿no? El síntoma es una respuesta, es una toma de posición frente a un conflicto, ¿no? Es un modo de resolver un conflicto. Se lo resuelve, bueno, sintomáticamente, se lo resuelve enfermando, que es lo que permite entender por qué para Freud la enfermedad siempre tuvo ese componente fuertemente ético, ¿no? Freud se refería a esto cuando hablaba de la política del avestruz, por ejemplo, ¿no? O incluso cuando se refiere al síntoma diciendo que se trata de un desgarramiento del ser moral, ¿no? O sea, es una afirmación muy fuerte esa, ¿no? Digamos, alguien está concernido en lo más íntimo de su ser moral cuando se enferma, ¿no? O sea, no es que el síntoma es algo que viene de afuera, ¿no? O es la expresión de alguna estructura interna que uno desconoce, ¿no? Sino que hay en ese punto una clara toma de posición y de hecho hay un sujeto ético que como tal se resuelve por la vía del síntoma, ¿no? Uno podría forzar un poco los términos y decir alguien decide enfermar, se sustrae a un conflicto, ¿no? A algún tipo de imperativo
¿no? Algún tipo de imperativo me refiero en el sentido de una situación en la que tiene que tomar algún tipo de resolución respecto de su vida, ¿no? Y lo hace sintomáticamente, o sea, enfermando. Se sustrae un poquito de la vida, ¿no? Cotidiana por la vía del síntoma. Encuentran en el síntoma, para decirlo de otra forma, la excusa, ¿no? De objetar a veces un determinado lazo social, ¿no? O como le pasa al hombre de las ratas, ¿no? Frente a la situación en la que todo el mundo le está pidiendo que se decida, ¿no? Respecto de su situación matrimonial. Ahí tenemos nuevamente la cuestión de la pareja, ¿no? El hombre de las ratas primero, ¿no? Dilata un poco sus estudios, ¿no? Se toma un buen tiempo para recibirse y patea para adelante esa decisión y luego directamente se neurotiza, ¿no? Lo mismo pasa, lo han visto seguramente en el caso de Dora. Dora no desencadena su neurosis en cualquier momento, lo cual es una pregunta crucial esta, ¿no? Un clínico siempre que va a buscar el síntoma va a buscarlo en lo que llamamos un desencadenamiento. No hay estructura en psicoanálisis si no pensamos en términos de coordenadas de desencadenamiento, ¿no? El punto en el cual se nos presenta un conflicto y ese conflicto de alguna forma forzó a una toma de posición, en este caso por la vía de, pensemos que es lo que vamos a trabajar, la elección de una neurosis. Sí. Comentario, pregunta. Mientras comentaba esto estaba pensando también que, no sé, si uno revisa más bien los primeros textos o más temprano en Freud, siempre está la idea de conflicto, eso es reiterado, pero también no cualquier tipo de conflicto, sino uno que tiene necesariamente como su residencia en lo sexual. Bien, ahora vamos a ir a eso, ¿sí? Antes le pido a alguien un caramelo, si tiene. Ahí hay igual galletas, ¿no? Lo que pasa es que como tengo la garganta un poco, también tiene algo para... Caramelo, como una pastilla, ¿no? Sí, la verdad es que me adelantan. También Para no empezar a carraspear. Pero porque es más sensual. Esta es una idea central, ¿no? De hecho, conflicto, ¿no? Es un término que Freud usa asociado por lo general a una expresión que es la de representación inconciliable. Es una expresión que a mí me gusta mucho, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un caso temprano de Freud, como el caso de Elizabeth, ¿no? Lo vemos claramente, ¿no? En el momento de el entierro de su hermana, a ella se le ocurre que ahora que su cuñado está libre, ella podría casarse con él. Otra vez el matrimonio, ¿no? ¿No? Uno se la pasa encontrando, ¿no? Justamente, ¿no? Digamos, todos los casos freudianos siempre, y no es casual eso, ¿no? Teníamos que preguntarnos por qué, ¿no? El matrimonio está en la causa de las neurosis, ¿no? Hay valga esta digresión, ¿no? Hay un fragmento de un capítulo de los 3 ensayos de teoría sexual donde Freud, ¿no? Me acordé ahora, Freud se pregunta por qué cuál es el juego preferido de los niños. ¿Y cuál dice? ¿Se acuerdan lo que dice Freud? ¿Cuál es el juego que más le gusta a los niños? Es muy curioso lo que dice, ¿no? Freud dice que el juego favorito de los niños es jugar a estar casados, ¿no? Y jugar al matrimonio, ¿no? Dice que por lo general los niños juegan al matrimonio suponiendo que lo que une a dos personas es algo que tienen en común. Tiene que haber algo en común entre esas dos personas y eso es lo que sostendría la unión matrimonial, ¿no? Es una idea interesante, ¿no? Quizás solo válida para los niños, ¿no? A los adultos no pasa, ¿no? De hecho hay un chiste muy bonito de Groucho Marx, el cómico, en una película, ¿no? Donde él le dice a una mujer, ¿no? Le dice, ¿no? Digamos, enumerando una cantidad de rasgos de ella que le parecen atractivos, le dice: me gusta todo de usted, ¿no? Menos usted, ¿no? ¿No? Y hay la de Serrat también, ¿no? Me gusta todo de ti, ¿no? Bueno, pero tú no, dice la canción, ¿no? Es una idea central esa, ¿no? Uno podría decir, ¿no? Hay algo en la relación entre los sexos que no va por la vía significante, ¿no? Por la vía en común, ¿no? Digamos, a ella o a él le puede gustar la misma música que a uno, estudia lo mismo, ¿no? Uno puede encontrar, existen esas famosas invitaciones a veces, ¿no? Tenemos a alguien para presentarte, ¿no?
y sin embargo uno después dice, sí, es simpática, sí, o no estuvo mal, ¿no? Pero faltó eso que no queda capturado por la vía, ¿no? De eso que hay en común, ¿no? Digamos, se me ocurre esta digresión pensando ahora algo de lo que decía recién, ¿no? Creo que el tema del matrimonio me impactó cuando venía para acá, ¿no? Pero la conclusión que deberíamos sacar es como que, ¿no? Los niños pueden jugar con el matrimonio, ¿no? Los adultos, en cambio, ¿no? Lo sintomatizamos, ¿no? Donde los niños, cuando se termina el juego, empieza el síntoma, ¿no? Ahora, es interesante esta idea de una representación inconciliable, un conflicto. Los lacanianos llamamos a eso con un término muy específico, ¿no? Que es sujeto. Cada vez que Lacan utiliza la palabra sujeto, se está refiriendo efectivamente a esto, ¿no? Un sujeto dividido, escindido, afectado por un conflicto que no quisiera dejar de subrayar esto, ¿no? Es un conflicto ético, ¿no? Es un conflicto en relación a un acto, y a un acto que toca la relación con el otro sexo, fundamentalmente, ¿no? Lo encontramos, como decía recién, en el caso de Elizabeth, en El hombre de las ratas, en Dora, ¿no? No es casual eso, y eso lleva a la pregunta, o a la observación que hacía Manuela hace un momento, ¿no? Pero, ¿por qué ese tipo de conflicto? ¿No? En principio, antes de responder esa pregunta, cabe una observación más, ¿no? Que es que cuando decimos sujeto, fíjense que en tanto tal, ¿no? Ese sujeto en conflicto uno no podría decir ni que es neurótico, ni que es psicótico, ni que es perverso, ¿no? Creer que habría conflictos de acuerdo con la estructura, uno más bien debería reconocer que el conflicto con respecto a la posición sexuada es transestructural. En todo caso, más bien, la neurosis, la psicosis, la perversión son formas de tratar ese conflicto, son formas de elaborar sintomáticamente ese conflicto, ¿no? Pero en sentido estricto, es decir, el sujeto neurótico, el sujeto psicótico, ¿no? Son expresiones contradictorias. El sujeto como tal no tiene estructura. Es una idea que pueden encontrar en los primeros textos de Freud. De hecho, Freud siempre fue un gran ejercitador de la distinción o de la diferencia estructural, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las neuropsicosis de defensa, ¿no? Donde Freud presenta un conflicto y dice, la neurosis frente a ese conflicto hace esto, ¿no? La histeria hace esto, la obsesión hace esto, la paranoia hace esto, ¿no? Formas diversas, formas discrecionales de tratar un conflicto, ¿no? Esta es una idea que, insisto, en principio es más que interesante, ¿no? Porque en este punto ahí puede verse realmente el alcance de la diferencia entre el psicoanálisis y otras prácticas psicoterapéuticas, en la medida en que, ¿no? Las otras prácticas psicoterapéuticas necesitan psicopatologizar el conflicto. El psicoanálisis no. El psicoanálisis en este punto es irreductible a la psicopatologización del sujeto. De hecho, uno debería plantear una diferencia entre sujeto y estructura. Y como decía al principio, el psicoanálisis no empieza ubicando la estructura. Cuestión fundamental en la práctica de la supervisión, en el dispositivo del control de casos. Antes de ubicar la estructura, hay que detenerse previamente en cuál fue el conflicto. ¿Qué conflicto es el que luego, en todo caso, es tratado sintomáticamente de una vía u otra? Y en todo caso se trata de restituir al sujeto en la estructura. Pero como tal, confundir, ¿no? Uno podría rápidamente hacer del psicoanálisis una psicopatología y entonces empezar a decir, bueno, cada estructura tiene a su vez su mecanismo. Y entonces, si hay represión, neurosis, si hay forclusión, psicosis, ¿no? Pero como tal el sujeto es irreductible al mecanismo. Y eso, insisto, puede parecer muy trivial, pero es una idea esta que estoy desarrollando que ubica claramente la diferencia entre el psicoanálisis y cualquier otra propuesta psicoterapéutica. En última instancia, lo que define al psicoanálisis como una terapéutica que no es como las demás, como dice Lacan en algún lugar, no, es en definitiva su concepción ética del sujeto, que no la encontramos en ninguna otra práctica, ni siquiera en la psicopatología psicoanalítica, ¿no? Porque sin duda podría haber un intento de llevar el psicoanálisis a la psicopatología.
Sin embargo, eso no sería fiel al espíritu freudiano. Detengámonos ahora en la pregunta que muy bien hacía Manuel, ¿no? Que es, ¿y por qué ese conflicto no es cualquier conflicto? ¿No? De hecho, bromeando recién encontramos que ese conflicto está vinculado a cuestiones sexuales, ¿no? Cuestiones que no es cualquier tipo, ¿no? Digamos, de hecho mencioné recién a Elizabeth, a Dora, el hombre de las ratas, al hombre de los lobos, que lo consulta a Freud en función para ver qué hace con su amada, ¿no? Digamos, en última instancia, ¿por qué el matrimonio enferma tanto? ¿No? Digamos, ahora con la OMS uno podría directamente optar por, en última instancia, ¿no? Y sin duda, ¿qué consecuencias tendría eso? ¿No? Voy a hablar un poco de eso, ¿no? Digamos, Lacan fue bastante crítico, llegó a hablar incluso de la ética del soltero, ¿no? Seguramente conocen la expresión, ¿no? ¿no? Digamos, el psicoanálisis no está a favor de la ética del soltero, lo dijo en esos términos, ¿no? Seminario 17, si no me equivoco. Así que, dicho de otra forma y ¿no? Impactado por esa noticia radial, vengo a hacer una apología del matrimonio. Pero podríamos casar a alguien para terminar el seminario, voluntario, en fin. ¿Por qué ese conflicto? ¿No? De hecho empezaba con esa definición del síntoma de Freud, ¿no? Como la práctica sexual de los enfermos. Dicho de otra forma, ¿qué tiene la sexualidad para ser algo que interpela tanto? ¿Por qué la sexualidad, de alguna forma, no es aquello que divide íntimamente, moralmente al sujeto y lo lleva a un conflicto que solo puede resolver por una vía sintomática? Esta es una cuestión que a mí me interesa especialmente poder subrayarla, ¿no? Especialmente en cierto punto donde el psicoanálisis lacaniano se volvió, quizás en el último tiempo, un poco abstracto, ¿no? Digamos, hablamos de la angustia, hablamos de la relación con el otro, ¿no? Usamos expresiones de este estilo, ¿no? De hecho, incluso cuando intervenimos los analistas, ¿no? Pasa que tu relación con el otro, digamos, utilizamos términos teóricos para hablar a los pacientes, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Los pacientes empiezan a hablar en lacaniano también, en determinado momento, ¿no? Me angustio, ¿no? Estoy angustiado, ¿no? Porque la angustia no es el miedo, ¿no? Y se paran, ¿no? Hacen teoría psicoanalítica los pacientes también, ¿no? Y digo, se vuelve un poco abstracto en el punto donde, sobre todo, diría o decía, en los últimos años la dimensión de lo sexual se perdió un poco, ¿no? Digamos, el síntoma es una práctica sexual, está en relación con la sexualidad, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, si uno como analista decide tomar a un paciente en análisis, y subrayo esta observación, ¿no? Uno como analista decide tomar como paciente a alguien, no es que todo, ¿no? Todo bicho que camina, ¿no? Va a parar al diván, ¿no? Hay que tomarse un buen tiempo para, ¿no? Decidir tomar el tratamiento a alguien. Especialmente eso hace a la ética del analista, ¿no? Decidir tomar el tratamiento a alguien es tener la convicción como analista de que lo que uno le va a ofrecer, o sea, ese dispositivo, que es el dispositivo analítico, puede dar una respuesta para ese conflicto en relación a su posición sexual, ¿no? Para otros conflictos, ¿no? Como dice la propaganda, para otro tipo de cosas, está Mastercard, ¿no? Hay otro tipo de opciones, ¿no? O Freud mismo se hace esta pregunta, ¿no? Freud mismo en una conferencia se preguntaba por qué no recomendarle a alguien ir caminando a Luján, ¿no? O a la Virgen de Lourdes, dice él, ¿no? En Argentina vamos a la Virgen de Luján, ¿no? ¿Por qué no ofrecer esa solución? ¿No? Podría ser mucho mejor eventualmente, ¿no es cierto? O sea, hay que tomarse un buen tiempo para decidir tomar el tratamiento a alguien y ubicar algo de ese conflicto en relación a lo sexual. Pero ¿qué tiene lo sexual? ¿Por qué la sexualidad es algo que divide? ¿Por qué, en última instancia, enferma lo sexual? ¿Por qué alguien preferiría enfermar antes que tomar una decisión con respecto a algo de su sexualidad? ¿Qué? Es una idea significativa. O dicho de otra forma, ¿por qué la sexualidad es lo que es reprimido? ¿No? ¿Por qué nadie reprime ¿no? Digamos, la política? ¿No? No hay síntomas que de alguna forma, ¿no? Tengan reprimido, ¿no? Imagínense, ¿no? Una persona de izquierda, de una familia, ¿no? De derecha, ¿no? Digamos, reprime sus ideas, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Digamos, ¿por qué es lo sexual? ¿Qué tiene la sexualidad? Fíjense que es una pregunta trivial la que estoy haciendo, ¿no? Pero en este punto, como decía al principio, hacer clínica psicoanalítica es preguntarse por esas obviedades, por esas pequeñas cosas que parecen
¿no? Uno a veces no las vuelve a pensar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene lo sexual para que genere eso que Freud llamaba un conflicto? Para que lo sexual divida al sujeto. O planteo la pregunta de otra forma, a ver si quizás lo pregunto mejor. ¿Cuál es el verdadero descubrimiento freudiano en los tres ensayos? ¿Qué es lo que descubre Freud en ese texto que es Tres ensayos de teoría sexual? Uno podría estar tentado de decir rápidamente Freud lo que descubre es la sexualidad infantil, ¿no es cierto? ¿No? Sin embargo, es una idea problemática esa, porque, ¿no? De hecho, todo el primer capítulo de los tres ensayos Freud habla de Kraftevin o Jabrokeris, ¿no? Digamos, y de hecho, ¿no? Sabemos que todo el siglo XVIII vivió obsesionado por el niño masturbador, por lo tanto, ¿no? Digamos, que los niños no son ángeles no es un descubrimiento de Freud. Que los niños hay sexualidad, no es realmente un descubrimiento freudiano. Ahí Freud más bien abreva lo que es la psiquiatría de la época. Pero entonces, si ese no es el descubrimiento de Freud, ¿qué es lo que Freud descubre? Podríamos decir, Freud descubre la pulsión, ¿no es cierto? Descubre el ser pulsional del sujeto, ¿no? Un sujeto dividido por sus pulsiones. Pero quizás también habría que plantear algún matiz, porque en todo caso, ¿qué tendría la pulsión para que tenga que ser deprimida? ¿No? Está bien, en cierta medida podríamos decir, lo que ocurre es que la pulsión implica, ¿no? Una pérdida de la naturalidad, ¿no? No habría un objeto de la pulsión como tal, por lo tanto, en última instancia, al ser contingente el objeto de la pulsión, ¿no? La satisfacción por sí misma se vuelve traumática, ¿no? En la medida en que tampoco tiene la temporalidad ni los tiempos del instinto, ¿no? Como dice Freud, Freud define la pulsión como indomeniable, ¿no? Este punto de la pulsión. Pero sin embargo, lo cierto es que todo el tiempo vivimos respondiendo a ese carácter o a esa coerción pulsional, ¿no es cierto? ¿No? Como tal, tampoco el hecho del ser pulsional es algo que por sí mismo instituya algún tipo de condición para el conflicto. En todo caso, más bien el descubrimiento de Freud, eso se ve especialmente hacia el final del último de los ensayos, es que no hay nada en la sexualidad que instituya la diferencia sexual. Dicho de otra forma, no hay pulsión oral de varón, no hay pulsión anal de mujer, ¿no? O dicho de otra forma, ¿no? La pulsión como tal es unisex, ¿no? Ambos sexos, ¿no? Se encuentran anclados en la misma realidad pulsional y por lo tanto, ¿de qué manera es que cada uno de los sexos puede instituirse como tal? ¿De qué manera es que se descubre la diferencia sexual si no es por la vía pulsional? Casi una contradicción, piénsenlo de esta manera. El descubrimiento de Freud en última instancia, y acá sí se ve lo novedoso del descubrimiento freudiano, ¿no? Lo realmente impactante, ¿no? Valga la paradoja, es que en última instancia Freud descubre una sexualidad sin sexo. Como tal, la sexualidad no tiene sexo. No hace diferencia sexual. Por lo tanto, ¿cómo nos la arreglamos con eso? ¿Cómo es que se inscribe algo de esa diferencia? De hecho, uno podría decir, nos la arreglamos bastante mal con esa diferencia sexual. Tratamos de ponerle diversos nombres, decimos, bueno, en última instancia, ¿no? Podemos ser novios, podemos ser amigos, podemos ser amantes, podemos ser marido y mujer, inventamos significantes para tratar algo de esa diferencia. Podemos ser hombre, ¿no? Podemos ser mujer, ¿no? Y nadie se siente demasiado cómodo con esos nombres, ¿no es cierto? De hecho, ¿no? Digamos, las consultas por lo general, ¿no? Vienen más bien por la incomodidad que cada uno siente con esa representación significante, ¿no? Desde las fantasías que alguien puede tener respecto de su propia posición masculina, ¿no? Si se considera lo suficientemente hombre o no,
¿no? Reflejado eso, por ejemplo, en la cobardía frente a determinados actos, o la posición de una mujer en relación a su sensibilidad, que se considera lo suficientemente femenina, especialmente hoy en día, donde pareciera que uno de los imperativos de nuestra sociedad actual, ¿no?, es la mujer multiorgásmica. Me ha llamado la atención encontrarme con consultas de mujeres que muchas veces consultan porque creen que no están usando todo lo que deberían, ¿no? Ya no es la frígida, ¿no?, la insensible freudiana, sino que ahora las mujeres gozan, pero al mismo tiempo no están seguras de estar gozando tanto como pareciera que deberían gozar, ¿no? Y cotidianamente nos encontramos con noticias que, ¿no?, hacen de lo sexual algo sometido a algún tipo de prescripción, ¿no? Otra noticia simpática que leía en estos días era una que decía que, ¿no?, practicar sexo por la mañana con amigos era bueno para la presión arterial. Sin duda, son esos descubrimientos fabulosos de universidades norteamericanas, ¿no? Se ve que siempre hay algún científico norteamericano que quiere, ¿no?, ¿Amigos en plural? ¿Amigos en plural? decía amigos ahí, no sé, amigos. No sé qué están amigos, no sé si por ahí no, porque uno invita al cumpleaños, qué sé yo. Habría que ver qué margen de... No, yo estoy más seguro ahí de que en realidad el científico tenía ganas con una compañera del laboratorio, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Me parece que... ¿no? Pero... U otra noticia contemporánea era de hace poco de esas universidades, ¿no?, Massachusetts, ¿no?, Wisconsin, ¿no?, esas cosas donde... No, había una que decía que habían descubierto el gen de la infidelidad. Realmente esa fue genial, ¿no? Digamos, el gen de la infidelidad sin duda era, ¿no?, algún científico que tenía que tratar de volver a la casa después, ¿no? Y le dijo a los amigos, a compañeros científicos, ¿no?, o inventamos algo o yo esta noche no vuelvo a casa. Y entonces, ¿no?, digamos, un acto, ¿no?, de solidaridad, de comunidad científica, dijeron, bueno, es genético, ¿no es cierto? No, nadie cree eso, evidentemente, ¿no? Nadie cree en el gen de la infidelidad. La ciencia puede inventar el gen de la infidelidad, pero nadie, ¿no?, a quien su pareja lo encuentre, ¿no?, en una situación de ese estilo le va a poder decir a su pareja, es genético, ¿no? Nadie se va a salvar de algún tipo de, ¿no?, digamos, en última instancia hay que dejar que la ciencia siga haciendo ese tipo de cosas porque en última instancia no nos afecta demasiado, ¿no? Digamos, el ser ético del sujeto no deja de estar conmovido por eso, ¿no? Nadie se va a salvar de dormir afuera una noche o más, ¿no?, por un descubrimiento científico. Sin embargo, ¿no?, fíjense cómo, ¿no?, en última instancia, ¿no?, estas digresiones, ¿no?, que siempre nos hacen reír un poco, ¿no?, muestran el carácter injustificado que tiene lo sexual, ¿no? Nadie puede recurrir a ninguna instancia de validación para dar cuenta de su ser sexual, ¿no? Nadie puede, ¿no? Hace poco, ¿no?, yo me divierto mucho mirando las redes sociales, esas cosas, ¿no?, me causan mucha gracia, pero encontraba una iglesia, creo que era en México, me parece, que otorgaba certificados de masculinidad, ¿no? Una iglesia, ¿no?, que te daba diploma, ¿no?, que venía con diploma, uno podía, ¿no?, la iglesia te daba un certificado que garantizaba que vos eras 100%, además, heterosexual, ¿no? Digamos, no cabía la menor duda, ¿no? Digamos, nadie con ese diploma puede llegar muy lejos, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, hay algo del ser sexual o que no, pulsionalmente no encontramos una vía de poder afirmarse en una posición sexual. Y tampoco uno va a una universidad, ni tampoco va a la iglesia, ni uno va a ningún tipo de... No hay ningún otro que pueda garantizar nuestra posición sexual como tal, ¿no es cierto? ¿No? En ese punto, el término que el psicoanálisis utiliza para dar cuenta de ese carácter injustificado de lo sexual es acto. Es solo por la vía del acto que alguien toma una posición sexuada u otra. El acto entendido justamente como esa posición
que no puede ser validada por ninguna otra instancia, ¿no? Por lo tanto, a partir de esta pequeña aproximación ya, ¿no?, el síntoma se nos presenta como un acto también, ¿no?, como una respuesta ante el acto, ¿no? O, para decirlo de otra forma, como un acto que sustituye a otro acto. Ahí cabe nuevamente esa definición freudiana del síntoma como la práctica sexual, ¿no? De hecho, es una de las definiciones que a mí siempre me gustó más que Freud en la conferencia 23. Freud dice: los síntomas son actos inútiles para la vida del sujeto que realiza, expensa, ¿no?, con un gran empobrecimiento yoico, ¿no?, con un gran costo anímico, ¿no? Es una idea muy bonita, ¿no? De hecho, ¿no?, muy bonita y muy novedosa, porque entonces no solo el síntoma está en el lugar de un acto, sino que el síntoma es un acto inútil, pero un acto al fin, ¿no? El síntoma no es algo que alguien tiene, algo que a alguien le pasa, ¿no? Algo que mi síntoma es ese es mi síntoma, ¿no? El síntoma es algo que alguien hace, ¿no? Tiene esa dimensión activa. El neurótico hace su neurosis, es su neurosis. El neurótico, para decirlo de otra forma, se neurotiza. Y no se neurotiza en cualquier circunstancia, ¿no? Hay coordenadas conflictivas que resuelve sintomáticamente, ¿no? El síntoma es una forma de atravesar determinadas situaciones, ¿no? Hoy en día cada vez menos, ¿no? De hecho, también uno de los temas que quisiera conversar con ustedes es cómo de alguna forma la neurosis fue desapareciendo un poco en nuestros días, ¿no? Nos encontramos hoy con tantos neuróticos como en otro tiempo, ¿no? El neurótico parece una especie del pasado, ¿no? Más bien, de hecho, yo me encuentro muchas veces con personas que desencadenan su neurosis en el análisis, ¿no? No es que viven con una neurosis desencadenada, ¿no?, sintomatizados, sino que más bien empiezan su análisis, quizás a veces por lo que se llama en general están un poco deprimidos o muchas veces, ¿no?, hasta les va muy bien, pero sienten que su vida no va del todo acorde con algún tipo de plenitud existencial, ¿no? Digamos, puede ser una persona sumamente exitosa pero que no sabe para qué vive, ¿no? Digamos, encontramos ese tipo, es muy común hoy en día, ¿no? Esa persona que le va muy bien en todo y sin embargo, ¿no?, digamos, no le encuentra sabor a nada, ¿no? Y sin embargo empieza el análisis y se neurotiza en el análisis, ¿no? El analista incluso, ¿no?, neurotiza como una vía de... Y uno debería preguntarse, ¿y por qué? ¿No? El analista apuesta al síntoma, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pienso en el caso de un paciente, ¿no?, un muchacho de unos 30 años, ¿sí?, que consulta justamente, ¿no?, digamos, por cierta situación en la cual, ¿no?, digamos, se encuentra muy bien en su carrera profesional. De hecho, él se fue de su casa, ¿no?, habiéndose comprado ya una casa propia, ¿no? O sea, vivió con sus padres hasta que, ¿no?, pudo comprarse una casa propia luego de haberse recibido y haber llegado a un puesto jerárquico en una empresa, ¿no?, un puesto gerencial, ¿no? Digamos, uno podría decir bien, ¿no?, digamos, ¿no?, un emprendedor, una persona, ¿no?, de nuestro tiempo. De hecho, su relación con la sexualidad era bien interesante, ¿no? Él tenía un principio, ¿no? Durante toda la primera parte del tratamiento me contaba esa forma de relacionarse con lo sexual, ¿no?, que era, bueno, él salía con diversas chicas, ¿no?, pero siempre con un criterio muy importante, que es, a partir del momento en que se había comprado su casa, nunca llevarlas a su casa. O sea, él estaba dispuesto a invitarlas a cenar, invitarlas al cine, luego pagar el hotel incluso, ¿no?, pero a su casa no. ¿Por qué? Porque se imagina. No se les ocurre nada, se ve que ustedes nunca harían eso. Porque se quedan a dormir. Porque si, ¿no?, digamos, para evitar la situación incómoda de que después llevar a una mujer a la casa, ¿no?, tener que decir, bueno, te llamo un taxi, ¿no? Uy, qué tarde que es, mañana nos despertamos temprano, ¿no? ¿No? En definitiva, ¿no?, esa concepción, diría, saludable, higiénica, mejor dicho, del sexo, ¿no? Digamos, el sexo se mantiene, pero después cada uno, esa concepción incluso diría autoerótica,
¿no? Digamos, nos juntamos a compartir placeres, pero luego cada uno por su lado después, ¿no? Nos duchamos y cada uno empieza para determinado lugar, ¿no? Vuelve a su... Hasta que en determinado momento, ¿no? Digamos, le pasa que una compañera del trabajo va a su casa a buscar unas cosas, se queda a tomar algo, ¿no? Se besan, pasan la noche juntos. Al día siguiente él tiene que irse temprano al trabajo y entonces le dice: mira, yo me tengo que ir al trabajo, te pido por favor que cuando vos salgas cierres bien la puerta, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? Él empieza a preguntarse durante el día: ¿habrá cerrado bien la puerta? Aprovecha el momento del almuerzo, ¿no? Para irse hasta la casa y fijarse si efectivamente cerró bien la puerta, ¿no? Vuelve a ver a esta chica y al mismo tiempo, ¿no? Empieza a preguntarse, ¿no? Digamos, ¿habré dejado bien cerrada la llave del gas? ¿Habrá quedado bien cerrado el calefón? ¿Habrá dejado bien cerrada la puerta? ¿No estará, mientras yo estoy trabajando en este momento, no habrán entrado ladrones a mi casa? ¿No me habrán robado todo? ¿No me habrán sacado todo lo que conseguí en estos años con tanto esfuerzo? ¿No? ¿Habrá una fuga de gas en mi casa y habrá explotado mi casa? ¿No? En fin, ¿no? Digamos, en resumidas cuentas empieza con una serie de síntomas y rumiaciones obsesivas, ¿no? Sin duda uno podría decir, ¿no? En estos términos, es peligroso llevar mujeres a dormir a la casa. ¿No? Este pibe estaba mucho mejor antes. ¿No? Digamos, qué costoso. ¿Qué costo tuvo para él, ¿no? Encontrarse con una mujer que lo interpelara? ¿No? Sin duda estaba mucho mejor antes, ¿no? Digamos, darle lugar, ¿no? A una mujer en su vida y miren lo que se neurotizó, pobre, ¿no? ¿Y por qué en última instancia, ¿no? Un analista, ¿no? De hecho es lo que me pasó a mí en ese momento, cuando le pasó eso uno se pone contento y dice: ah, mirá, qué bien. ¿No? Ahora, ¿no? Te va un poco peor, ¿no? Digamos, en última instancia, pero digamos, ¿no? Digamos, algo de la sal de la vida, ¿no? ¿No? La fantasía le puede estar explotando la casa en este momento, ¿no? Esa persistencia que tiene a veces el síntoma obsesivo y que hace que tenga que dejar todo para volver a verlo. Y uno se pone con esta, se pone contento y dice: qué bien, ¿no? Digamos, ¿qué será lo que no cerró de ese encuentro para que él quedara interpelado de esa manera? ¿No? Ahí se ve de alguna forma esa defensa narcisista, ¿no? Este buen soltero, ¿no? Este era un buen soltero, ¿no? Este era uno de los que practicaba esa ética del soltero, ¿no? Que eso no lo tocara ni un poco, y en la medida en que se dejó tocar un poquito por una mujer, miren todo lo que le pasó, ¿no? ¿Y por qué el analista en este punto se pone contento? ¿Por qué uno como analista dice: no, está bien, esa es una buena vida, ¿no? Si el paciente sufre, ¿por qué es mejor? ¿No? Y no dudo en decir mejor. ¿Por qué es preferible, ¿no? La neurosis al éxito? ¿Es un camino hacia qué, en última instancia? Lo diría de esta forma, ¿no? Porque en última instancia, para el éxito no hacen falta más que ciertas claves, ¿no? Ciertos consejos. El éxito es generalizable, ¿no? De hecho, no hace falta más que un buen estímulo, un buen libro de autoayuda, ¿no es cierto? Una solución que podría ser la misma que se le puede dar a cualquiera. Ahora, sin embargo, el síntoma es realmente una respuesta a una solución que solo uno puede tomar. El que se sintomatizó, el que enfermó en última instancia, es porque se le planteó una decisión que solo él puede tomar. Que solo él puede tomar y no puede recurrir a ningún libro, no le puede preguntar a nadie qué hacer con eso, ¿no? Ese conflicto, ese acto que de alguna forma se sintomatizó, ubica para muchas personas por primera vez en su vida la posibilidad de tomar, no dudaría en decirlo de esta forma, una decisión honesta y valiente. Quizás la única decisión honesta y valiente que uno va a tomar en toda su vida. El resto después es pura espuma, como decimos en Buenos Aires, ¿no? Digamos, ¿qué es lo importante de la vida? ¿No? Ser exitoso, llegar a ser presidente de un país. Eso cualquiera, ¿no? Jugar en la selección nacional, ¿no? Talento tiene cualquiera, todos tenemos talento, todos somos maravillosos, especiales, ¿no?
Sin embargo, no cualquiera se decide a dejarse tocar por otro. No cualquiera tiene el valor suficiente para poder determinarse sexualmente a través del encuentro con el otro. No, ahí ya un poquito más, ahí no todos son suficientemente valientes, ¿no? Por eso, en este punto, este lugar del acto no tiene nada de heroico. Muchas veces en psicoanálisis hablamos del acto en términos bastante grandilocuentes. De hecho, seguramente ustedes conocen esas referencias que están en Lacan, como Julio César cruzando el Rubicón, ¿no? Digamos, son concepciones del acto muy problemáticas. Especialmente porque pareciera que el acto es algo que va a venir al final. ¿No? Lacan revisa bastante esa concepción del acto, ¿no? Y es muy problemática. Uno creería entonces que hay que hacer que el neurótico actúe alguna vez, ¿no? Lo cual es un error, ¿no? Más bien dirías al contrario. Si el neurótico se neurotizó es porque actuó, es porque se encontró con alguna coordenada del acto y en todo caso la reprimió, ¿no? En todo caso despulsionalizó, después voy a explicar un poco más qué quiere decir esto, ¿no? Despulsionalizó su deseo, ¿no? Y en todo caso derivó su insatisfacción pulsional hacia un síntoma. Pero nada más lejos en ese punto del psicoanálisis que una concepción heroica, grandilocuente o en última instancia, ¿no? De realización personal, ¿no? También este es un punto que a mí me inquieta mucho hoy en día, como en ciertas concepciones analíticas a veces el acto es pensado como algo individual, como un logro personal, ¿no? Hay que esperar que entonces alguien en determinado momento de su análisis pueda dar ese gran paso, ¿no? Y muchas veces ese gran paso es una trampa, ¿no? Más bien, diría, es al revés. En un análisis nos preocupamos por poder ubicar cuál fue el acto a partir del encuentro con el otro que quedó inhibido, ¿no? El acto no está entonces en el final de un análisis, sino que está en la causa de una neurosis que en todo caso justifica que uno ofrezca el análisis como vía de elaboración. Ahora, ¿qué es lo problemático de esto que llamo acto? Seguramente ustedes conocen un texto de Freud que se llama Introducción del Narcisismo, ¿no es cierto? En ese texto Freud dice algo muy interesante. Freud dice ahí que con el desarrollo de la pubertad, ¿no? Se produce un incremento de libido yoica y que esa libido yoica, si no es elaborada de alguna forma, es potencialmente enfermante, ¿no es cierto? Los dos grandes paradigmas de las afecciones narcisistas, ¿no? De la estasis de la libido yoica para Freud son fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál es? La melancolía y la hipocondría, ¿no? De hecho, es muy común que nos encontremos a veces con lo que hoy en día mal se llama ataques de pánico en jóvenes. No son ataques de pánico, son síntomas hipocondríacos, ¿no? Son efectos y muy comunes, ¿no? Digamos, el ataque de pánico como tal, ¿no? En el sentido de una neurosis actual, no es tan frecuente entre jóvenes, ¿no? Son más bien estos efectos, ¿no? De estasis libidinal desde el punto de vista yoico. Y lo que plantea Freud es que, ¿no? si alguien no enferma, ¿no? Por ese acrecentamiento del libido yoica es porque, ¿no? Se realiza subjetivamente por dos vías, ¿no? Es decir, Freud hace en ese punto una distinción entre los varones y las mujeres. Esto a mí siempre me pareció muy importante. Cómo Freud, siempre al hacer clínica, distinguía las posiciones del varón y la mujer, ¿no? De hecho decía hace un momento, ¿no? Cómo el acto no es algo que viene al final del análisis, sino que está en el inicio, porque en realidad para Freud el fin del análisis, si ustedes piensan en un escrito como análisis terminable e interminable, Freud piensa el fin de análisis no en términos de lo que se espera de un neurótico,
¿no? En términos de, no sé, se espera que la histérica tal cosa, se espera que lo obsesivo... No, eso es un problema del psicoanálisis de nuestro tiempo, ¿no? Hoy en día muchas veces nos encontramos con textos o artículos de analistas que dicen, bueno, ¿no? Lo que es el propósito del análisis de la histeria es llevarla hacia la feminidad, hay que feminizar a la histeria, ¿no? Esas son vías idealizantes, muy normativas, ¿no? Espero que acá no las hayan desarrollado. Buenos Aires está lleno de ese tipo de textos muy problemáticos, que sobre todo son fuertemente normativos y que hace que muchas veces, ¿no? Digamos, entre pacientes mujeres eso funcione como un ideal, ¿no? Que no crean que son lo suficientemente femeninas, ni hablar cuando encima esas mujeres encima son madres, y se sienten, si además son analistas lacanianas, se sienten culpables por ser madres, ¿no? Digamos, entonces sienten que deberían ser un poco menos madres, ¿no? Bueno, en fin, estragos que produce el psicoanálisis, ¿no? Cuando se vuelve un ideal, ¿no? Freud, cuando piensa el fin de análisis, siempre está hablando del varón y la mujer, eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? O sea, el fin de análisis no tiene que ver nuevamente con una estructura. ¿Me explico con lo que digo? No, esta es una idea clínica que es fundamental, ¿no? El fin de un análisis no está en relación a que alguien deje de ser histérico, deje de ser obsesivo, no, está en relación a la posición sexual. Freud dice el fin de análisis para el varón, tal, el fin de análisis para la mujer, tal, ¿no? Encontramos nuevamente que para Freud es la diferencia sexual lo que instituye una posición de fin de análisis, ¿no? Esta es una idea, o sea, fíjense que nuevamente no es por el mecanismo la solución para Freud, ¿no? Sino que es por la vía sexuada a ese conflicto. Y Freud plantea que para los varones hay una doble posibilidad. ¿Y cuál es? ¿No? ¿Recuerdan ese fragmento del texto? ¿Cómo hacen los varones, los adolescentes, los jóvenes varones para no enfermar? ¿Cuáles son las vías que tienen, según Freud, que de alguna forma los ponen a salvo, ¿no? De ciertas melancolías, ¿no? De hecho, que son bastante frecuentes. Creo que no hay niños dark, ¿no? Digamos, los niños no son dark, no son emos, ¿no? Como se, ¿no? Digamos, claramente esa es una forma, ¿no? Esa tendencia que tienen los jóvenes hacia la melancolía no es una forma de posición melancólica, ¿no es cierto? Hasta que, ¿no? Hasta que un día el dark, ¿qué le pasa un día al dark? ¿No? Se enamora, ¿no? Un día, ¿no? Era dark, ¿no? Estaba todo vestido de negro, ¿no? Escuchaba The Cure, ¿no? Y de repente un día conoce a alguien, ¿no? Y empieza a poner Friday I'm in Love, ¿no? Y ahí empieza a salir, ¿no? Bueno, le pasa eso, ¿no? Efectivamente, una vía es el enamoramiento. Una vía masculina, ¿no? Este es un punto sumamente importante. Para Freud, el enamoramiento es claramente, ¿no? Un modo de elaboración libidinal de los varones, ¿no? De hecho, es algo clínicamente verificable, ¿no? El modo en que se enamoran los varones no es el mismo modo en que se enamoran las mujeres. De hecho, desde el punto de vista freudiano sería hasta relativizable si las mujeres se enamoran, ¿no? Digamos, no sé si acá es muy común que las mujeres pongan pasacalles, ¿no? Digamos, es algo más propio de los varones, ¿no es cierto? ¿Se ponen pasacalles acá? Pasacalles son esos grafitis que se ponen en las veredas, ¿no? Donde un varón testimonia su amor. Te amo. ¿Eh? Julia, te amo. ¿No? Ese punto, ¿no? Digamos, El cartel en la calle, exactamente, ¿no? La dedicatoria, ¿no? La exaltación, ¿no? Porque efectivamente ese enamoramiento para Freud, ¿no? Tiene la vía de la idealización, ¿no? Una forma entonces de no enfermar en el varón es justamente a partir de, ¿no? Un empobrecimiento del yo, ¿no? Y por lo tanto una exaltación del objeto, ¿no es cierto? Que ese enamoramiento es claramente defensivo, reactivo, dice Freud. Y de hecho, ¿no? Hasta podríamos decir potencialmente sintomático, ¿no? Digamos, el llamado primer amor, ¿no? De los jóvenes. De hecho, les recomiendo una novela de Iván Turgeniev, un escritor ruso que se llama justamente El primer amor, es una novelita preciosa, ¿no? Da cuenta especialmente del carácter sufriente de ese enamoramiento. De hecho, muchas canciones de amor, ¿no? Digamos, especialmente, ¿no? Ese enamoramiento vivido, ¿no? Digamos, como claramente como un equivalente de la angustia de castración. Las canciones de amor hablan de eso, ¿no? Digamos, arrancaste el corazón, perdí la cabeza, ¿no? Siempre es una parte del cuerpo la que queda extraída. Se tiene ahí claramente, ¿no? Ese enamoramiento es una forma masculina de funcionamiento, especialmente por ese modo, ¿no? De ser metaforizado a partir de la angustia de castración, que produce un síntoma en particular, ¿no? Muy padeciente, ¿no? Estar enamorado es sin duda sufrir.
pero que decía, ¿no? Tiene como correlato algo que Freud llama los celos masculinos. Celos masculinos caracterizados fundamentalmente por ser posesivos, ¿no? Digamos, muchas veces las pacientes mujeres jovencitas, ¿no? Dan cuenta de esos novios especialmente pesados, ¿no? Que no las dejan salir con las amigas, ¿no? Que todo el tiempo las confrontan con que, ¿no? Si salís con tus amigas no salís conmigo, la relación se termina, ¿no? Ese punto, ¿no? Digamos, bueno, en fin, es una fuente de sufrimiento la relación amorosa muchas veces para las jóvenes. Para los varones también, ¿no es cierto? No sé cómo es eso acá, ¿no? Pero si de alguna forma se enamoran freudianamente, ¿no? Lo cual no es obligatorio, puede haber otras formas, ¿no? De enamoramiento, ¿no? Es especialmente pesado, ¿no? Digamos, de hecho mucha literatura habla de eso, ¿no? De hecho, especialmente diría, hoy nos encontramos muchas veces, ¿no? Con que esa forma de enamoramiento perdura en la vida de alguien, ¿no? Más allá de su adolescencia, ¿no? Hoy nos encontramos con adolescentes de 30, 40, 50 años, ¿no? Que se siguen enamorando, ¿no? Como a los 15, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, dicho de otra forma, detrás de mucho de lo que a veces se llama hoy en día femicidio, nos encontramos con esa forma de lazo libidinal sumamente pobre, ¿no? Donde, ¿no? Si la mujer le dice que se quiere ir o que no quiere terminar, no quiere continuar con la relación, ¿no? La única manera que encuentra el varón de elaborar eso es por una vía, ¿no? Violenta, ¿no es cierto? ¿No? Todavía hay una contribución para hacer desde el psicoanálisis a ese debate, ¿no es cierto? No es tan claro qué es lo que pasa detrás de lo que se llama un femicidio. Y especialmente, ¿no? Es especialmente importante que el psicoanálisis haga una contribución hacia eso, a ese tema, ¿no? Por el trasfondo pasional que muchas veces tienen ese tipo de, ¿no? De situaciones, ¿no? De hecho, Freud decía que los celos eran eminentemente un síntoma histérico, ¿no? Para Freud, después voy a hablar un poco más de esto, ¿no? Pero los celos, para Freud, es uno de esos síntomas típicos de histeria, ¿no? Esto es síntomas que hacen diferencia diagnóstica, ¿no? Históricamente, ¿no? La celosa era la histérica para Freud. En nuestros días eso no es tan común, ¿no? De hecho, al menos en mi práctica, yo me encuentro cada vez más con varones que consultan por sus celos que no son inconscientes como lo de la histeria, sino celos conscientes, insoportables, ¿no? Este punto donde más bien a veces cercanos a un acting out o eventualmente un pasaje al acto, ¿no? Varón que, digamos, si no me atendés el teléfono me tiro la vía del tren y se tiran, ¿no es cierto? En fin. Digo, en este punto quiero ubicar cómo la diferencia sexual como tal se sintomatiza, ¿no? No es simplemente, ¿no? Una vía de elaboración y nada más. Una segunda vía para Freud en los varones es lo que llama la simbolización. Fálica. O mejor dicho, simbolización del falo, ¿no? O puesta a prueba de la potencia, por decirlo así. Dicho de otra manera, ¿qué es ser hombre? En última instancia, ser hombre es, como dice la acá en un seminario, es hacer de hombre, ¿no? Es tener que demostrarlo. Nadie es hombre por sí mismo, ¿no? Que lo demuestre. De hecho, es muy común, si ustedes piensan, ¿no? Entre los niños no existe el insulto con respecto a ser un ser feminizado, ¿no? No sé qué palabras usar acá, ¿no? Pero, ¿no? Por ejemplo, un niño no le dice a otro maricón, ¿no? Maricón se entiende lo que es, ¿no? O puto, ¿no? Digamos, ahí claramente hay un buen ejercicio de clínica diferencial, ¿no? ¿Por qué a partir de determinado momento, especialmente por qué a partir del desarrollo de la pubertad, ¿no? Los varones empiezan a buscar insultos para referirse a otros varones que muestren, ¿no? Una potencial feminización, ¿no? Entre los niños no se pone en juego eso, los niños no padecen, ¿no? Ser feminizados, ¿no? Hace poco yo pasaba a buscar a mi hijo por el jardín, ¿no? Y él salía, ¿no? Vestido, ¿no? Con unas túnicas y demás, y digo, mirá, te disfrazaste
¿no? De príncipe, ¿no? Y me dice, no, de princesa. Como hermosa princesa, mi hijo, ¿no? Digamos, para él eso no le hace diferencia. De la misma manera que a una niña que juega con una muñeca no se le plantea una pregunta en relación a su posición femenina. ¿No es cierto? ¿No? Una niña puede jugar, ¿no? a que va con todas sus muñecas de un lado para el otro, pero eso no la plantea, no le propone ninguna inquietud con respecto a una posición femenina. ¿No es cierto? ¿No? Sin embargo, ¿no? La pubertad instaura esa posición sexual como problemática. De hecho, entre varones no solamente encontramos el recurso al insulto, ¿no? Y subrayo esta idea. Fíjense cómo eventualmente, ¿no? Un psicoanalista, a partir del modo en que alguien insulta, puede hacer un claro diagnóstico de la posición del sujeto. ¿No? Digamos, ¿no? Como si ustedes se encontraran con un joven, ¿no? Supongamos de 16 años, ¿no? Que no recurre, ¿no? a insultos en relación a las posiciones femeninas, seguramente no es un adolescente. Bueno, digamos, lo que marca la adolescencia no es la edad cronológica, ¿no? Es la posición subjetiva. Y a veces leemos eso en función de las malas palabras que usa un joven. O uno podría creer, por ejemplo, que Dora es una adolescente. ¿Por qué? Porque tiene 18 años. Más lejos, Dora es una adulta. Sus síntomas son los de una neurosis adulta, ¿no? Más allá de la edad que tenga. ¿No? Digamos, Dora claramente neurotiza y sintomatiza la posibilidad de ser la mujer de un hombre, ¿no? Eso no le pasa a un adolescente. Pero decía, ¿no? En el caso del varón, esa segunda vía en relación a la simbolización fálica tiene que ver con la puesta a prueba de la potencia, ¿no? De hecho, lo encontramos que muchas veces los jóvenes varones se mandan todo tipo de actings en función de justamente, ¿no? Tener que animarse a determinada cosa, ¿no? A que no te animás a hacer tal cosa, ¿no? De hecho, en Volver al Futuro creo que el insulto que ¿no? Le dicen gallina, ¿no? Digamos, ser una gallina, ser un cobarde, ¿no? Ser el que no se anima, quedar en un lugar en definitiva de ¿qué? De impotente, ¿no? O sea, en última instancia, la simbolización fálica recorta para el varón dos posiciones: potente o impotente. De hecho, hoy en día, esto es especialmente significativo si pensamos que los jóvenes de nuestro tiempo, ¿no? Son los principales consumidores de Viagra, digamos, mucho más que los adultos, ¿no? Mucho más que los ancianos, digo, ¿no? Digamos, entre los 18 y los 24 años, según una estadística reciente, se consume más Viagra que entre los 60 y los 70. ¿No es cierto? ¿No? Esto sin duda muestra una dificultad de la juventud actual para poder simbolizar algo de esa potencia. ¿No es cierto? Y especialmente uno, ¿no? ¿No? Un paciente joven me comentaba, ¿no? Como un paciente de 20 años, ¿no? Me comentaba como temeroso del encuentro con una mujer, ¿no? Había tomado un Viagra, ¿no? Y entonces, ¿no? Habían pasado 14 horas y seguía, ¿no? ¿No? La había acompañado a ella hasta la parada del ómnibus, ella se fue y él seguía, ¿no? ¿No? Este punto donde, ¿no? La simbolización fálica del órgano fracasa. Uno podría decir, muchos de los síntomas de los jóvenes actuales es porque el pene como tal no es simbolizado fálicamente, sino que es reducido al órgano, ¿no? Es que simplemente el órgano funcione. Lo encontramos también en muchas crisis de la juventud hoy en día, cuando se alcoholizan fuertemente, ¿no? Y efectivamente algo del encuentro con el otro sexo queda inhibido, ¿no? Un paciente joven me decía también en cierta ocasión, ¿no? Que se había acercado a hablar con una chica y ella lo había rebotado, ¿no? Y él dice, bueno, igual no importa, total, yo estaba totalmente borracho, ¿no? Entonces, ¿no? Ese punto donde en última instancia el consumo de alcohol funciona como si perdía algo, en última instancia, ¿no? No valía. Ahora, si no valía, ¿cómo es que? Entonces, ¿no? ¿Qué mujer te va a decir que sí si vas, ¿no? Digamos, caminando para el costado, cuando te acercas, ¿no? Digamos, efectivamente, ¿no? Digamos, esa dimensión del riesgo, ¿no? Digamos, ¿no? Es un punto donde yo creería que muchos de los síntomas masculinos de los jóvenes hoy en día pasan por ese lado, ¿no? Por un déficit en la simbolización fálica, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Insisto por ahí en que quiero hacer una presentación bien clínica del tema, ¿no?
Si necesitan que refuerce teóricamente algún aspecto, pídanmelo, ¿no? Pero quiero especialmente hablar de coordenadas de visión subjetiva y síntomas, ¿no? Digamos, quiero hacerlo desde un punto de vista actual. ¿Sí, Manuel? Sí, a propósito de lo anterior que comentabas, no sé si en algún momento lo puedes abordar, que tiene que ver con la idea de síntoma y acto, y ahí lo sexual entre medio. Si pudieras comentar en algún momento el lugar de la pasividad también, que es algo que a mí me interesa personal y particularmente en relación a que esta idea de como que el síntoma vendría siendo un acto inútil, un acto que intenta, ahora estaba leyendo el Maya al principio del placer y habla que tanto el sueño, el acto, en cierto momento intenta de ser, el síntoma intenta ser como una especie de acto que restituya el dominio de ese momento traumático en el cual no se gatilló ningún tipo de alerta, con la angustia, qué sé yo, y el sujeto no estuvo allí. Eso está asociado a la idea, ¿no? Freudiana de lo reproducido, ¿no? Reproducir activamente lo sufrido pasivamente. Claro. Pero en última instancia, ¿no? Ubicar lo pasivo en el acto, ¿no? Quizás ahí tengo que introducir una idea que la voy a desarrollar después, ¿no? Simplemente lo enuncio, ¿no? Digamos, está muy bien tu pregunta, porque estas dos vías, en última instancia, es lo que Freud llama complejo de castración, ¿no? Digamos, en última instancia, tanto por la vía del enamoramiento, ¿no? Digamos, uno podría decir en muchos puntos, ¿no? Digamos, el enamoramiento, lo que en el punto en que deja a un varón muchas veces, el enamoramiento, no hablo del amor, digo el enamoramiento como fenómeno viril, ¿no? Deja al varón en un punto de odiar el deseo femenino, ¿no? Ese punto donde el deseo en la mujer es vivido como amenazante, ¿no es cierto? ¿No? Por eso es un deseo posesivo, ¿no? Cualquier cosa que ella haga por fuera, ¿no? De estar cerca de él, ¿no? De ser ese objeto del deseo para él, ¿no? Es vivido de una forma, ¿no? Hay un dicho en Argentina un dicho que en realidad no es un dicho, es algo que me dijo una vez una señora muy grande, ¿no? De esas mujeres que han vivido bastante, ¿no? Que conocen la estructura, ¿no? A veces, no hace falta que... No, uno conoce la estructura por el análisis, pero muchas veces la conoce por la vida también, ¿no? Y esta mujer me decía algo muy simpático, me decía, ¿cómo es que era el dicho? Me decía, las mujeres esperan que los hombres cambien, ¿no? Como una posición de sufrimiento, ¿no? Las mujeres esperan que los hombres cambien y los hombres no cambian, ¿no? Y los hombres, ¿no? Esperan, por lo general, que ellas no cambian y las mujeres cambian, ¿no? Digamos, una especie de principio, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Es una fuente de sufrimiento también. Ahora, como decía, acá, este es el equivalente de lo que Freud llama complejo de castración. Como complejo de castración en el varón, ¿no? Que fundamentalmente tiene como componente privilegiado la subjetivación de la impotencia, ¿no? Poder subjetivar la impotencia, ¿no? Dicho de otra forma, ¿no? Que la impotencia no necesariamente, ¿no? Equivale a quedar destituido de un lugar masculino, ¿no es cierto? ¿No? Que muchas veces, a veces en ciertas posiciones masculinas es frenética la demostración constante de masculinidad, ¿no? Puede ser sintomática por sí misma, ¿no es cierto? Lo encontramos muchas veces en síntomas actuales como a veces lo que se llama el adicto al trabajo, ¿no? Son esos varones que están todo el tiempo simbolizando su potencia, ¿no? Que no pueden decir que no a ninguna demanda, ¿no? Eventualmente eso que a veces se llama estrés, ¿no? No tiene que ver simplemente con una cuestión vinculada al mundo laboral, tiene que ver con una posición subjetiva, ¿no? Digamos, esos varones que sienten que si se pierden una instancia, ¿no? Digamos, pierden todo, ¿no? Perderse una es perder todo, ¿no? Todo lo conseguido y así sacrifican vidas familiares, así sacrifican un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero que en última instancia, ¿no? Tanto de un lado como del otro, y esto es lo que quizás no va a poder desarrollar ahora Manuel, pero lo dejo esbozado, ¿no? Lo que implica el complejo de castración para el varón es la posición pasiva frente a otro varón, ¿no? Que en última instancia ese otro varón por excelencia es el padre, ¿no es cierto? O sea, en última instancia la subjetivación
del complejo de castración en el varón es a través del análisis, ¿sí?, de lo que sería el Edipo invertido, ¿no es cierto? No voy a desarrollar eso ahora, en todo caso mañana puedo hablar un poco del Edipo o de cuál es el valor del Edipo en el psicoanálisis, ¿no?, y por qué el Edipo invertido es, ¿no?, la posición subjetiva fundamental que permite el análisis de los síntomas neuróticos. ¿No? De hecho, en los celos se ve claramente eso, ¿no?, en los celos masculinos, ¿no?, donde ella no responde a ser ese objeto poseído es rápidamente porque hay un otro, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas hablando? ¿Quién es ese compañero con el que te acompañó hasta la puerta de tu casa? ¿No? Y claramente, como lo piensa Freud, ¿no?, eso lo que refleja es la posición homosexual frente a otro varón, ¿no? Posición homosexual que no quiere decir ahí que esté enamorado de otro varón, sino que quiere decir que se juega la pasividad con otro varón, ¿no? Este punto donde, ¿no?, algo del deseo de ella aparece, eso me destituye a mí como varón y por lo tanto eso quiere decir que la potencia la tiene otro, ¿no es cierto? Esto es claramente una fuente de sufrimiento muy común en los varones, que sobre todo al varón lo somete todo el tiempo a la rivalidad, a la rivalidad con cualquiera, ¿no? De hecho, muchos varones consultan por eso, ¿no? Consultan porque no pueden dejar de pelearse con cualquiera que aparece. El menor incidente desencadena una disputa en la vía pública a veces, ¿no? Si venía para acá apurado, ¿no?, y de repente se me cruzó alguien con otro auto y casi choco, ¿no?, digamos, ¿cómo no me voy a bajar y me voy a pelear? ¿No? ¿Cómo se la voy a dejar pasar? ¿En qué lugar quedo yo si se la dejo pasar? ¿No? En fin. Fíjense que son fenómenos muy concretos, ¿no? Estamos hablando de cosas... a veces lo inconsciente pareciera que es algo oculto, interno, ¿no?, el desciframiento, ¿no? Pero sin embargo las posiciones sexuadas son conflictos corrientes, ¿no? Digo esto en función de recuperar la clínica del psicoanálisis como una clínica actual. A veces se dice, no, a mí me sorprende que a veces se diga, no, porque los casos de Freud eran casos viejos, o la clínica psicoanalítica no sirve para pensar cosas como las de ahora, ¿no? Hay casos nuevos, hay nuevos sufrimientos, ¿no? Sin embargo, ¿no?, creo que todo lo que fui mencionando claramente, ¿no?, puede ser ubicado en este esquema básico de este texto de Freud en 1914, o sea, digamos, seguimos tropezando con la diferencia sexuada como hace 100 años, y quizás mucho antes también, ¿no es cierto? Luciano, Sí. pero tú ahí ubicarías, digamos, todo este esquema a partir de que existe la posibilidad de síntomas, o que hay síntomas. Lo que pasa en el caso, por ejemplo, de que hay sistemáticamente se cede el lugar, se evita la interpelación o el contacto con el otro. Sí. Y que el costo en el fondo es efectivamente nunca ser tocado por el otro. No, bueno, no en ese caso del taxi pelearse con nadie, no pelearse nunca con nadie. En ese caso también nos encontramos, ¿no? Por eso decía, en este plano estamos siempre en el campo de las neurosis, ¿no? Los neuróticos siempre sufren por cosas vinculadas con estas cuestiones, ¿no? También están los solteros. Estos los que no sufren por nada, ¿no? Están los que son como el personaje de Melville, Bart Levy, ¿no? Lo conocen, ¿no? Que tiene esa frase de preferiría no hacerlo, ¿no? Que frente a cualquier tipo, no, yo estoy bien así, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Es una subjetividad de nuestro tiempo. Lacan decía que la subjetividad de nuestra época, ¿no?, la persona exitosa en nuestro tiempo iba a ser el débil mental. No, claramente el débil mental, no en el sentido del retraso cognitivo, no la debilidad mental como el retraso mental como una cuestión de retardo, ¿no?, sino el débil mental como aquel que no se deja interpelar por el otro. Y eso es claramente, ¿no?, digamos, una vía hacia el éxito, ¿no? Está esa película hermosa que la protagoniza Peter Sellers, ¿no?, basada en una novela que se llama Del Jardín, que es esa especie de, ¿no?, el tipo, ¿no?, medio tonto, digamos, ¿no? Digamos, pero en realidad no por la inteligencia, ¿no? Por ese punto donde él no toma ninguna posición. Y se vuelve una especie de gran gurú, ¿no? Digamos, una persona muy exitosa, ¿no? El que se hace un poquito alguna pregunta pierde, más en el mundo hoy en día, ¿no? El neurótico decía, no es un hombre de nuestro tiempo, ¿no? Especialmente porque nuestro tiempo pide gente que no se haga demasiadas preguntas, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que nos encontramos hoy en día comúnmente? ¿No?
Pienso, por ejemplo, por el lado de los hombres, ¿no? O varones que en realidad lo que les hace síntoma mucho más rápidamente no es el amor, sino es el trabajo, ¿no? Y mujeres que, por ejemplo, ¿no? Eventualmente, ¿no? Se empiezan a neurotizar un poco, no a partir del encuentro con un hombre. O sea, no son las mujeres que anhelan casarse, sino que son las mujeres que van llegando hacia los 40 años y empiezan a neurotizarse en relación con la maternidad, no en relación con el encuentro, ¿no? matrimonial, ¿no? Digamos, llegan y dicen, ¿no? Recuerdo una mujer que me consultó en determinado momento que ella venía a hacer muchos tratamientos para quedar embarazada y no lo estaba consiguiendo, ¿no? Y entonces, después de escucharla un poco, ¿no? Yo le dije que la impresión que yo tenía es que en realidad, más que una cuestión vinculada con la maternidad, lo que a ella le pasaba era que ella tenía mucha añoranza, ¿no? de quedar embarazada, ¿no? Y que no quería perderse la experiencia del embarazo, ¿no? Entonces yo le dije que no era necesario estar embarazada para ser madre, ¿no? Digamos, la posición materna no depende de, ¿no? parir, ¿no? Digamos, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿No? En definitiva, y otro tipo de posiciones maternas más, ¿no? Digamos, en ese punto, ¿no? le distinguí, por decirlo de alguna forma, una intervención trivial, ni siquiera es una interpretación, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla, le dije, no hace falta estar embarazada para ser madre, y marqué algo de la cuestión narcisista que a ella se le jugaba con el embarazo, ¿no? Pensado más en términos de yo no me quiero perder la experiencia, ¿no? Especialmente en una sociedad como la nuestra que todo el tiempo nos invita a consumir experiencias, sino quedarse por fuera de la experiencia. ¿No? A este punto, esta mujer que había pasado, digamos, diría hasta años haciéndose, ¿no? diversos tratamientos para la fertilización, ¿no? digamos, después de un par de entrevistas, ¿no? me llama un día y me dice que está embarazada. ¿No? Efectivamente, ¿no? a veces una breve intervención de un analista, ni siquiera una interpretación, ¿no? digamos, alguna escansión con respecto a lo que se juega narcisísticamente, ¿no? produce un cambio radical. ¿Es cierto? No, ella muy graciosamente me escribe un mensaje y me dice, tengo que comentarte, estoy embarazada, me dice. No te voy a decir que lo hicimos juntos, me dice. Y curiosamente, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? empiezan a llegar a mi consulta muchas mujeres por temas de fertilización, ¿no? Como se empezó a correr la voz de que yo era una analista que embarazaba mujeres. No, vayan con Luciano que se embaraza. Yo no sabía si preocuparme, ¿no? En cualquier momento, ¿qué es lo que hace? ¿No? Cual mano santa, ¿no? Pero sí, uno podría decir, el psicoanálisis embaraza un poco. Sabemos si le consultan, ¿no? Ahora, ¿no? para el caso de... A ver, quiero retomar un poco lo que decía Patricia recién acá. Porque este es uno de los puntos o de las fronteras diagnósticas más difíciles de nuestro tiempo, ¿no? Estamos más que nada habituados, o venimos habituados desde el punto de vista teórico, a separar neurosis y psicosis, ¿no? Y muchas veces hoy, donde no está la neurosis, se diagnostica la psicosis, ¿no? Digamos, rápidamente se diagnostica, de hecho, bueno, sin ir más lejos, ¿no? Desde el punto de vista de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, ¿no? Jacques-Alain Miller propuso la idea de psicosis ordinaria, no sé si la han escuchado, ¿no? Para nombrar una serie de casos que justamente no son las psicosis tradicionales, o sea, las psicosis producidas por forclusión del nombre del padre, sino que son psicosis que se caracterizarían más bien por síntomas narcisistas, ¿no? O sea, como lo venía diciendo recién, por posiciones en realidad, ¿no? más bien hipocondríacas, melancólicas. Ahora, en realidad es un gran problema el que propone Miller con eso, porque en realidad lo que hace es disolver un poco la noción de psicosis, o sea, son psicosis que no son como las demás, o sea, son psicóticos que no son tan psicóticos. Son psicóticos poquititos. Son psicóticos diferentes. Psicóticos. Claro, ¿no? Digamos, o tampoco, pero no son neuróticos, ¿no? O sea, es una forma de terminar reintroduciendo lo que se viene llamando borders desde hace algún tiempo, ¿no? O lo que también Bellman llamaba parapsicosis, ¿no? O sea, el psicoanálisis viene lidiando con este tipo de subjetividades desde hace un tiempo, ¿no? Neuróticos que no son neuróticos, por decirlo así, ¿no? Mejor dicho, ni siquiera son neuróticos. Uno diría mejor, ni neuróticos ni psicóticos, ¿no? Yo los llamo solteros, ¿no? En homenaje al taxista de hace un rato, ¿no? Los llamo los solteros de nuestra época.
Hordas de solteros vienen hacia acá. Después de que buscan embarazarse, Vienen hacia... ¿No? Exactamente, ¿no? Ahora, no, subrayo un poco más este punto, ¿no? Porque especialmente, ¿no? Quiero ubicar cómo, si recuperamos lo que decía hace un principio, ¿no? Del síntoma como una toma de posición. El neurótico no es un tipo débil. ¿No? El neurótico es aquel al que se le jugó un conflicto, llamémoslo existencial, y tomó una posición. Se neurotizó, se sintomatizó. ¿No? Más bien, el psicótico podríamos decir lo mismo. El psicótico no es alguien en déficit. ¿No? El psicótico es claramente alguien cuyo síntoma implica una toma de posición fuerte. ¿No? Son sujetos fuertemente morales, por decirlo así, el neurótico y el psicótico. Los solteros son cobardes, blanditos, ¿no? Digamos, son conformistas, ¿no? Son los sujetos del siglo XXI, por decirlo así, ¿no? Los que triunfan también, ¿no es cierto? ¿No? Los que no se hacen demasiadas preguntas, ¿no? Y en este punto subrayo, ¿no? que el psicoanálisis se opone a ese tipo de circunstancias, ¿no? En ese sentido, el psicoanálisis o la práctica del psicoanálisis no deja de ser una práctica orientada en última instancia, ¿no? Que quizás es un ideal de otro tiempo, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero hacia una idea de autenticidad, ¿no? En última instancia, ¿no? El psicoanálisis no deja de estar en continuidad con esas prácticas que de alguna forma buscan recuperar un sujeto ético. No deja de apostar éticamente al psicoanálisis, al sujeto, no al psicoanálisis. ¿No? Es una idea que quizás hoy en día, sin duda, ¿no? Digamos, la psicofarmacología, ¿no? Apuesta a un sujeto ético, ¿no? Apuesta a un sujeto adaptado, ¿no? Apuesta a un sujeto que, ¿no? sin duda la última versión del manual diagnóstico del TCM, ¿no? Incluye, por ejemplo, el duelo como un tipo de patología, ¿no? Los analistas nunca consideraríamos, ¿no? Incluso cuando Freud habla de duelo patológico, no está psicopatologizando el duelo. Claramente el duelo puede ser una psicopatología o una patología para un manual diagnóstico en la medida en que piense que alguien que se tome un buen tiempo de licencia por duelo es improductivo y por lo tanto es preciso que vuelva a trabajar, y es preciso entonces que, ¿no? En ese sentido, la posición del analista no es la de la psicopatologización del conflicto, ¿no? En última instancia, ¿no? Lo más propio del psicoanálisis es el descubrimiento de que el sujeto se constituye conflictivamente, que es el atravesamiento de conflictos lo que nos hace sujetos, que el sujeto es el conflicto, ¿no? Y nuestra época es especialmente resistente a eso. Nuestra época es especialmente dramática con respecto al conflicto, ¿no? Digamos, se rechaza rápidamente el conflicto, se inventan nuevas categorías para nombrar nuevos conflictos, ¿no? Se buscan nuevas etiquetas diagnósticas, ¿no? Cualquier conflicto, de hecho, quienes trabajen con niños lo pueden ver cotidianamente eso, ¿no? Digamos, en las escuelas hoy en día no está desterrada la idea de que un niño que atraviesa conflictos es un niño que está creciendo, ¿no? Digamos, es una idea de Winnicott, eso, ¿no? Winnicott decía, ¿no? Que en última instancia, ¿no? Digamos, cuando se encontraba con un niño, antes de preguntarse qué tenía, lo que se preguntaba era si ese niño estaba creciendo o no. Y en última instancia, si ese niño estaba creciendo o no, dependía de si estaba atravesando conflictos o no, ¿no? El niño, ¿no? Que no atraviesa conflictos es el niño sintomático, lo cual es una idea freudiana. Freud jamás inventó una categoría diagnóstica para un niño. Sin embargo, Freud no deja de tener un indicador clínico central para pensar lo que es la patología en el niño. En 3 ensayos lo dice claramente. Freud se fijaba solamente en una cosa para determinar si un niño estaba enfermo o no. ¿Qué cuál era? Si ese niño tenía curiosidad o no. El niño sin curiosidad es un niño enfermo para Freud, porque es el niño que no puede producir teorías sexuales infantiles. ¿No? Fíjense qué criterio tan diferente, qué criterio tan distinto, ¿no? Los analistas tenemos una visión de la infancia absolutamente diferente al de muchas prácticas contemporáneas, y de ahí que sea tan importante que muchas veces, ¿no? La interdisciplina y la conversación con espacios educativos, ¿no? O espacios muchas veces vinculados a la pedagogía, ¿no? Es central, ¿no? Ese punto donde, ¿no? Las prácticas contemporáneas de la infancia son fuertemente psicopatológicas, ¿no? Creo que ahí a veces la visión de un analista rápidamente puede introducir un cambio de perspectiva, donde rápidamente se está
proponiendo un diagnóstico apresurado, ¿no? De hecho, hoy en día una cuestión dramática es que hasta se diagnostica de bipolar a chicos de 4 años, así que imagínense con lo que nos encontramos. En fin, pasemos a la segunda vía, a la vía de las mujeres, que es un poco más problemática, porque si bien para Freud los varones tienen, ¿no? herramientas, ¿no? para hacer algo con la libido yoica, Freud dice que las mujeres no. También uno podría decir, ahí saltó la misoginia freudiana, ¿no? Freud, el hombre patriarcal, ¿no? Pero sin embargo lo que dice es consistente, ¿no? Es consistente lo que dice Freud. Pero Freud dice que en el caso de la mujer no hay nada como una demostración de feminidad, ¿no? La mujer como tal no tiene que demostrar que es mujer. El varón sí. De hecho, el varón todo el tiempo compite, rivaliza, ¿no? Dice, bueno, yo estuve con más mujeres que vos, estuve con... ¿no? Hace ese tipo de comparación permanente, ¿no? La masculinidad en última instancia instituye la destreza y la competencia como dos formas propias de lo fálico. ¿No es cierto? ¿No? Digamos, hasta ahora yo no conocí demasiadas mujeres que rivalicen entre sí, salvo por identificación histérica, ¿no? Que rivalicen con cuántos hombres estuviesen, ¿no? Digamos, no las hace más mujeres incluso, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, la seducción como tal no parece algo muy propio de la seducción. Si la quisiéramos ubicar en algún lugar, lo ubicaríamos acá, ¿no es cierto? Como una forma de simbolización de la potencia. Ahora, la mujer como tal no pareciera muy proclive a esas vías demostrativas, simbólicas. La seducción está claramente ubicada al lado masculino en la medida en que para el varón no ser exitoso en la seducción, ¿qué implica? Quedar en un lugar seducido, ¿cierto? Ser pasivo, como decía Manuel. Ahora, en cambio, para las mujeres la vía no es esa, ¿no? Sin duda hay mujeres seductoras, fuertemente seductoras, pero no es en eso que se juega, ¿no? Por eso Lacan se refería a ese componente de seducción en las mujeres como una mascarada, ¿no? Uno podría decir, la mascarada femenina está acá en realidad. Con lo cual ya empieza a proponerse que en realidad hombre-mujeres no tiene que ver con algo del sexo anatómico. Bien podría haber mujeres ubicadas de este lado, ¿no? Bien podría haber mujeres ubicadas acá también. En realidad, más que varones-mujeres, deberíamos decir fálico-no fálico, ¿no? Frente a la libido yoica hay una vía fálica y una vía que no es fálica. Y en todo caso lo que está haciendo Freud es llamar a lo fálico masculino y a lo no fálico femenino. Ahora, lo que dice Freud respecto de lo femenino es que si bien no hay, o de la vida de las mujeres, si bien no hay, ¿no? una forma de simbolización de esa libido yoica, ¿no? Y ahí sí viene una nota misógina de Freud. Freud dice, sí, la naturaleza la hizo bonita, ¿no? Lo dice literalmente así, ¿no? ¿Sí? La naturaleza, ¿no? La naturaleza siempre es bonita, ¿no? En definitiva siempre hace bonita la mujer, ¿no? Yo diría, no es misógino, es un piropo, ¿no? Freud lo que está diciendo es que todas las mujeres son hermosas, ¿no? Si la naturaleza la hizo bonita, digamos, encontrará una forma de satisfacción a través de la complacencia con su propio cuerpo. En última instancia, de lo que está hablando Freud es de la complacencia narcisista. Y al hablar de la complacencia narcisista, de lo que está hablando Freud, es de algo que literariamente es muy conocido, ¿no? Que es un fenómeno femenino por excelencia, diría, ¿no? Que se llama amar el amor, ¿no? Freud lo llama también mujeres que solo se conmueven ante sí mismas, ¿no? Son las palabras de Freud, ¿no? Son esas mujeres que solo se conmueven ante sí mismas. Y en todo caso, el encuentro con el otro está en función no de amar al otro, sino de amar el amor del otro, ¿no?
Hay un cantante argentino que se llama Cacho Castaño, ¿lo conocen? ¿No? Yo me acuerdo que hace poco lo veía en una entrevista y él decía: las veces que mujeres me han dicho, Cacho, sin vos me muero, y después ni un resfrío les agarra. ¿No? Ese punto de, ¿no?, amar el amor del hombre, no al hombre. ¿No? Por lo tanto, fíjense que en última instancia de esta guía, ¿no?, voy a ir apurando un poco los tantos para que tengamos tiempo de conversar. De esta vía, ¿no?, tenemos, en realidad, todas soluciones narcisistas. Una primera, o mejor dicho, las primeras vías de elaboración de la libido yoica es por vías narcisistas. Y es solo a través del complejo de castración, atravesando el complejo de castración, ¿no?, que se pasa a otra instancia, que voy a llamar después, seguramente mañana, deseo. ¿No? Encontramos siempre en las neurosis, en las coordenadas de desencadenamiento de las neurosis, el conflicto entre narcisismo y deseo. O, dicho de otra forma, por eso el complejo de castración es constitutivo del deseo, el atravesamiento del complejo de castración. Eso lo hago para mañana, no quiero avanzar con eso ahora. Sigo con esta idea de Freud, ¿no?, con el amar a sí mismo, amarse a sí mismas a través de otro. Y esto permite entender por qué Freud sitúa como una salida de esta posición narcisista en la mujer la maternidad. Que la maternidad no es para Freud, ¿no? Muchas veces, especialmente en quienes se dedican o se interesan por los estudios de género, ¿no?, tienen una concepción equivocada de Freud, como si Freud hubiera, digamos, cuando Freud dijo que uno de los destinos de la mujer es la maternidad, ¿no?, parece que hubiera dicho que la mujer tenía que estar encerrada en la cocina, ¿no?, una concepción, pariendo hijos, ¿no?, una concepción, ¿no?, Klein dice algo muy interesante. En un artículo de 1925, Klein reformula, este sería un tema para otro seminario quizás, pero Klein propone que un correlato de la envidia del pene en las mujeres en los varones sería la envidia de procrear, ¿no? Habría una envidia fundamental en los varones hacia las mujeres, que es la envidia, ¿no?, sí, Klein Deutsch también, ¿no?, digamos, ese punto es una idea interesantísima, ¿no? De hecho, lo que dice Klein en ese texto es que la competencia de los varones en destrezas intelectuales con las mujeres, ¿no?, digamos, hace una observación clínica, ¿no?, que dice: ¿por qué los varones en los ámbitos académicos son mucho más hostiles con las mujeres que con los varones? ¿Por qué no se les juega en la rivalidad con un varón la misma hostilidad que se le juega con una mujer? ¿No? Digamos, lo cual es algo que yo he comprobado muchísimas veces, ¿no? Digamos, hay un punto donde vivía en los espacios académicos por los que me moví siempre encontré que los varones siempre son más tolerantes entre sí, ¿no?, que con las mujeres. No sé si acá eso ocurre, ¿no?, digamos, pero ese punto donde un hombre puede humillar a una mujer, hacerla sentirse una tonta, ¿no? En cambio, con un varón se va a detener cuando en realidad uno debería decir, desde el punto de vista de la estructura, ¿no?, lo esperable sería que sea mucho más incentivada la rivalidad con el varón, ¿no? Y Klein se hace esa pregunta en ese texto, es una pregunta clínica fundamental, y Klein lo dice, tiene que ver con que justamente, ¿no?, el hombre, a través de la inteligencia, lo que hace es sublimar algo de la envidia por la creación en la mujer, ¿no? O sea, dicho de otra forma, los varones somos inteligentes porque no podemos tener hijos, ¿no?, o no podemos parir hijos, mejor dicho. No es una forma de defensa, es una idea interesantísima, ¿no? Somos reactivamente inteligentes, ¿no? Como no podemos parir, como no podemos concebir hijos, ¿no? No nos queda más remedio que tratar de ser un poco inteligentes, ¿no? Hasta ahí nomás. Ahora, en este punto Freud ubica que la complacencia narcisista tiene como vía de salida la maternidad. Esta es una idea que hay que entender bien, ¿no? En este punto no está refiriéndose a la maternidad como el hecho de tener hijos. No se está refiriendo a parir cuando habla de la maternidad. Está hablando de una posición subjetiva. Una mujer puede estar en posición materna independientemente de concebir un hijo o no. En todo caso, lo que está planteando Freud cuando habla de la maternidad es que la maternidad es
la única vía por la cual la mujer puede hacer un contacto con el otro sexo, ¿sí?, que no sea a través de este amar el amor. De hecho, hasta Freud mismo dice que sería esperable de un análisis que la mujer abandone un poco esa posición defensiva y narcisista de ser, ¿no?, digamos, una Susanita, decimos en Argentina, ¿no?, ser un poco, ¿no?, una complacencia demasiado grande, ¿no?, en sentirse linda, ¿no?, ser piropeada, ¿no?, ser degustar, ¿no?, digamos. Freud lo plantea en esos términos, ¿no? Sería esperable que el análisis haga que una mujer ceda un poco de esa posición, más bien para poder quedar en la posición materna, que es poder recibir algo de alguien. ¿Me explico con lo que digo? Digamos, dicho de una forma más sencilla, una mujer que recibe un halago está en una posición materna, ¿no? De hecho, la histeria es de por sí la sintomatización más directa de la posición materna. Me acuerdo una vez que una paciente llegaba al consultorio, ¿no? Y entonces, ¿no?, cuando entra, la veo especialmente arreglada, ¿no? Le digo, qué bonita que estás hoy, ¿no? Qué linda pollera, ¿no? Y ella me dice, es una pollera cualquiera, tiene como 10 años, ¿no? ¿Y qué importa? ¿No? Digamos, una bonita pollera y te queda muy bien a pesar de que... No, pero es la primera que encontré, ¿no? A ese punto no podía recibir nada, ¿no? Digamos, la posición claramente reactiva, ¿no? Digamos, no podía recibir nada de un hombre, ¿no? De hecho, diría, esta es la posición subjetiva fundamental, ¿no? Nadie le podía dar nada, ¿no? Una mujer que se dedicaba sistemáticamente, incluso, ¿no?, cuando el padre era un tipo muy pudiente, ¿no?, digamos, ella vivía prácticamente, ¿no?, en la miseria, pero porque no estaba dispuesta a recibir nada de ese padre, ¿no? Entonces la maternidad, como decía, no tiene que ver con el parir hijos, sino que tiene que ver para la mujer con quedar en una posición receptiva y por lo tanto entrar, porque en última instancia el hijo para Freud como que vale, como un don, ¿no? Digamos, en última instancia la posición materna para Freud es para una mujer poder entrar en la dialéctica del intercambio y del don, más allá de que tenga hijos o no tenga hijos. De hecho diría de hecho, ¿no?, digamos, hoy en día nos encontramos, ¿no?, se siente la presencia. De hecho, ¿no?, diría, muchas veces hoy nos encontramos con casos donde en una relación entre... me intimida, me agarra como... en una relación entre una mujer y un hombre que tienen un hijo y por ahí ella no está en posición materna. De hecho, lo pienso de otra forma. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué una mujer... Los animales, esto es muy claro. Muchas veces los animales, después de tener una relación, ¿qué hace la hembra con el macho? Le corta la cabeza, ¿no es cierto? Lo mata, ¿no? Es una pregunta clínica muy importante esa, ¿no? ¿Por qué las mujeres no nos matan de todo el tiempo? No, es una pregunta que también me queda hacerse esa pregunta, ¿no? Porque sin duda podría... No es obligatorio que nos perdonen la vida, ¿no es cierto? ¿No? Si no fuera porque... ¿no?, a partir de la concepción de un hijo, ¿no?, o de esa posición receptiva en relación con un hombre, una mujer se puede sentir en deuda con ese hombre, ¿no? ¿Qué impediría que lo mate? De hecho, no nos encontramos hoy en día muchas veces con parejas que se separan y, por ejemplo, la mujer rápidamente activa una posibilidad de destruir a ese hombre, ¿no? Digamos, habla toda una clínica, ¿sí?, de pareja hoy en día se sostiene en esto, ¿no? Parejas que han tenido un hijo, ¿no?, y básicamente después de separarse se dedican a destruirse, ¿no?, donde no hay el menor reparo. De hecho, muchas veces recibimos al niño en tratamiento y sin embargo nos damos cuenta que más que tratar al niño hay que trabajar con, ¿no?, las parejas, ¿no? Digamos, yo recuerdo el caso de una mujer que, ¿no?, es lo que cotidianamente se ha llamado los niños rehenes de los padres, ¿no? Uno podría decir cuando los niños quedan rápidamente, no es el niño en el lugar de síntoma de lo que hay de sintomático en la pareja parental, ¿no? ¿No? Son niños que en realidad, más que padecer síntomas, muchas veces lo que padecen son fenómenos psicosomáticos, son cuestiones mucho más complicadas, ¿no? Digamos, son niños que, ¿no?, eventualmente, incluso habiendo ya retenido esfínteres, por ahí desarrollan síntomas de copresis, ¿no?, síntomas donde hay desestructuraciones subjetivas, ¿no?, cosas mucho más complicadas que un síntoma, ¿no?, donde justamente uno podría decir ese hijo fue traído al mundo sin que quedara articulado algo de una posición materna en la madre,
o una posición paterna en el padre, ¿no? Nos encontramos con casos muy problemáticos ahí, ¿no? Donde, como decía recién, ¿no? Digamos, el analista ahí termina trabajando muchas veces más con ambos de la pareja, tratando de instituir algún tipo de, ¿no?, de dique en relación al deseo de destrucción que hay hacia el otro, ¿no? Digamos, eventualmente usar al niño para tratar de, básicamente, joder al otro, ¿no? Recuerdo, como decía recién, el caso de una pareja, ¿no? Donde en este punto ella planteaba... ¿Vos estás embarazada? ¿Vive el padre? ¿Todavía lo tenemos vivo? ¿No? Donde justamente, ¿no?, ella a un tipo que sin duda, ¿no?, digamos, no había que ser un genio para saber que el tipo era medio vago, ¿no? Y en última instancia, después de la separación, ella usaba al hijo, al niño, como una especie de, ¿no?, medida de fuerza para obligar a trabajar al tipo, ¿no?, y para que el tipo le generara cada vez más dinero, ¿no? Ese punto donde, ¿no?, vos tenés que trabajar para tener que responsabilizarte, no sea ella, en definitiva, buscando responsabilizar al tipo de que era el padre del hijo, una cuestión perversa, educadora, ¿no? Digamos, una de las primeras cuestiones que yo le digo a esta mujer cuando recibo a la pareja, le digo, usted está queriendo educar a su ex marido, ¿no? Digamos, especialmente su ex marido nunca trabajó, ¿no? Digamos, en ese punto la cito para otra entrevista a ella sola, ¿no? Y le digo, yo no creo que usted logre hacer que su marido trabaje alguna vez, ¿no? Digamos, no lo creo, ¿no? En todo caso, lo que yo le propongo es que usted venga a verme y pensemos juntos, ¿no?, por qué usted armó una relación con un vago, ¿no?, que le permitió a usted estar todos estos años en una posición de poder económico. ¿Por qué tener una superioridad económica y manejar a alguien desde el punto de vista del dinero fue una condición de su relación con este tipo? ¿No? Digamos. Y efectivamente, por suerte, ¿no?, esta mujer pudo empezar un poco a repensar estas cuestiones y claramente, ¿no?, lo que era inicialmente una consulta por un niño se modificó totalmente, ¿no? Claramente había algo, ¿no?, de esta posición, ¿no? Diría más bien el tratamiento de esta mujer consistió mucho más en poder construir algo de su posición materna, ¿no?, que en tratar el síntoma de un niño, lo cual es central a la hora de, cuando muchas veces hoy en día nos consumimos con niños, ¿no?, digamos, tratar de determinar a quién vamos a tomar el tratamiento, ¿no? Digamos, es una pregunta fundamental. Por eso, ya termino con esto, decía, por eso en última instancia la maternidad es para Freud, ¿no?, la posibilidad de la mujer de entrar en la lógica de la sustitución. El niño vale como sustituto, ¿no?, como gratificación de lo que se llama envidia del pene, ¿no? Por eso el equivalente, ¿no?, del complejo de castración o de la amenaza de castración del varón es en la mujer la envidia del pene. Que en última instancia vuelve a remitirnos a lo que mencionaba hace un momento, que es la posición pasiva frente al padre, porque una mujer nunca va a recibir un hijo de un hombre si antes no elaboró el no recibirlo del padre, ¿no? Es una cuestión obvia, ¿no? Digamos, ¿qué mujer podría recibir un hijo de un hombre si incestuosamente sigue fijada a que ese hijo puede ser del padre, ¿no? Es una cuestión de mucha angustia, sobre todo en el tratamiento de la histeria, ¿no? Ese punto donde diría la posición pasiva frente al padre, ¿no? Digamos, es para ambas neurosis, o para, mejor dicho, ambas posiciones, fálica y no fálica, ¿no?, un punto de atención central, ¿no? Es el fantasma fundamental de las neurosis, ¿no?, la posición pasiva frente al padre, ¿no? Una mujer tiene que atravesar la convicción de que en última instancia el hijo que va a tener no es el del padre, si no, no lo puede tener, ¿no? Pero eso lo dejo para mañana cuando hablemos del Edipo, ¿no? Y sobre todo de los síntomas histéricos y obsesivos. Ahora, lo que sí quiero ubicar acá, fíjense, es como en última instancia, aunque sea lo que voy a desarrollar mañana, ¿no?, por ahí hoy fui un poco pesado, ¿no?, minucioso, ¿no?, pero en última instancia con el objetivo de mostrar cómo las neurosis son respuestas a conflictos que tienen que ver con las posiciones sexuales, fálicas o no fálicas, ¿no?, porque bien podría haber un hombre que se sitúe acá, ¿no? Alguien puede tener un genital masculino y efectivamente estar en un lugar de complacencia femenina, ¿no? Digamos, el Don Juan, en última instancia, es ese, ¿no? En última instancia, no hay una diferencia genital o anatómica jugándose acá, son posiciones subjetivas y en todo caso, cuando nos encontramos
con una persona que sufre algo, antes de preguntarnos si es un neurótico o es un perverso o es un psicótico, tenemos que reconstruir qué tipo de conflicto es el que lo lleva a enfermar. Y luego, ver qué respuesta tomó frente a ese conflicto. El hombre y las ratas, lo vamos a ver mañana, claramente es alguien que, ¿no?, se encontraba en la situación de tener que tomar una decisión matrimonial en un punto que no era cualquiera. El hombre y las ratas no enferma porque no sabe con qué mujer quedarse. No duda el hombre de las ratas acerca de una mujer o la otra. Eso no es lo que lo enferma. Lo más dramático para el hombre de las ratas era tener que tomar una decisión matrimonial y que a él le gustaba una mujer que no podía tener hijos. Por lo tanto, se encontraba en la situación de que amaba a una mujer que no le iba a poder dar hijos, algo que implicaba su propia paternidad. Neurotiza esa situación, en todo caso, dudando entre una mujer y otra. En todo caso, la neurotización es una respuesta frente a una pregunta en relación a la posición sexual y en este caso puntual, ¿no?, con la simbolización fálica, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Digamos, por ahí fui un poco desprolijo con algunas cosas, ¿no? Pero a mí me importa especialmente recuperar la dimensión clínica del psicoanálisis en el punto en el que hablamos de cosas concretas, ¿no?, donde estamos hablando de por qué la gente sufre cotidianamente y no sufre de cualquier cosa, ¿no? Sufre de cuestiones que tienen que ver con sus posiciones sexuales. ¿Me explico qué digo hasta acá? Bueno, ¿quieren hacerme preguntas? ¿Quieren que hablemos un poco? Mañana, ahí sí, en todo caso diría, vamos a ubicar cómo la histeria y la obsesión son formas de tratamiento de estos conflictos con posiciones sexuales. Uy, qué rápido pasó el tiempo. ¿Quieren pensar las preguntas? Empezamos mañana, en todo caso, con las preguntas. Por ahí los primeros 5 minutos de mañana para preguntas. Arrancamos así. Bueno, muchas gracias. Bien, quedamos hasta acá. Están cordialmente invitados a mañana.